Siempre mirando a Sergio, por favor, Ajá. y regálame su nombre, cuál es su función, etcétera, etcétera. Sí, ¿Sí? mi nombre es Luis Alfonso de Alba, soy embajador en misión especial, representante especial para cambio climático. De manera concreta estoy encabezando el proceso de negociaciones con vistas a la celebración de la conferencia de los Estados parte que se va a desarrollar en México a finales de este año. Embajador de Alba, ¿cuáles son las nuevas circunstancias que el sector privado mexicano tiene que afrontar a partir de, del cambio climático? Ahora ya un tema prioritario no solo en el gobierno de México, sino en varios gobiernos, teniendo como prioridad hacia la COP16. ¿Cuáles son las circunstancias que tienen que afrontar al sector privado, las empresas mexicanas? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del sector privado hay dos consideraciones que deben estar presentes en todo momento. Primero, la gravedad del problema y la necesidad de actuar. Es una gravedad que para algunos estados significa incluso la sobrevivencia y que por lo mismo este es un tema internacional que tiene una gran prioridad. Los estados estamos haciendo esfuerzos por encontrar medidas que ayuden tanto a detener, reducir el volumen de gases de efecto invernadero como reducir los impactos del cambio climático que ya se están dando. Y eso nos va a llevar a los gobiernos a tomar una serie de medidas que van necesariamente a afectar nuestro modo de vida y de manera concreta los modos de producción. También tienen la oportunidad de verlo como una oportunidad, valga la redundancia, porque hay sin duda muchos espacios para mejorar en términos de un uso mucho más sustentable de energía, de tener una economía mucho más verde, mucho más limpia, y de hacer incluso negocios con tecnologías nuevas. De alguna manera, esto abre campos para el sector privado, campos que se van a ver estimulados de alguna manera también, como lo decía antes, por las medidas que los gobiernos van a tomar, algunas veces por la vía de impuestos, otras veces podrá ser por la vía de incentivos, otras veces tendrá que ser por restricciones estrictamente, pero en síntesis hay oportunidades y hay desafíos. En México tiene dos retos quizá inmediatos, uno en el... Tres, dos. Les repito nuevamente, igual la podemos dividir en Ujú, dos. México hizo el compromiso de reducir ujú, las emisiones de carbono para el 2020. ujú. ¿Qué puede hacer el sector privado para coadyuvar a que el gobierno y en general el país logre esta meta? Sí. Bueno, yo creo que es evidente el interés del gobierno federal y yo diría no solo del gobierno federal, ya crecientemente los gobiernos a nivel local están tomando acciones, pero el gobierno federal desde el inicio de la administración dio una gran prioridad a las labores para reducir el número de emisiones. Hay que recordar que México ya es uno de los grandes emisores a nivel mundial y que por lo mismo tenemos una responsabilidad para buscar su reducción, su control. Las metas que el gobierno federal se ha dado creo que son muy ambiciosas, tanto la de muy corto plazo, que es a 2012, el final de la administración del presidente Calderón, donde él se ha comprometido a una reducción de 50 millones de toneladas con respecto a la tendencia inercial actual, y una meta, llamémosle de mediano plazo a 2020, que es de reducción de un 30% del volumen de emisiones con respecto a esa misma línea. Son metas, repito, ambiciosas, pero también son metas compatibles con estándares internacionales o con acciones que están tomando otros países con niveles de desarrollo similar al de México. La meta coreana es una meta igual que la mexicana, del 30%. La meta de Indonesia es ligeramente menor, es del 25%. La meta brasileña es un tanto superior, podría llegar hasta el 38% de reducción. Las metas de India y de China, que son dos de los países emisores muy importantes, se mide por otras variables, por la intensidad en el uso de energía, pero son equivalentes a los esfuerzos que está haciendo México. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que reconocer la voluntad del presidente Calderón, el apoyo que genera esta decisión política de darle prioridad al tema,
con lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y de ahí que el gobierno de México justamente vio como una oportunidad idónea la celebración de la conferencia de los Estados partes, el número 16, para poder ofrecer ser sede de la misma y poder llevar esta política nacional a un nivel de sintonía con la política internacional y tener hacer una contribución mexicana a este proceso de negociaciones tan complicado que, como usted sabe, tuvo algunos avances significativos sin duda, pero también dificultades en la última reunión de Copenhague. Okay. Siguiendo con el tema de la reunión del COP16 en noviembre en México, se espera obviamente que se llegue a acuerdos quizá más vinculantes, más comprometidos, etc. Parece, por lo que me comenta, que el gobierno está poniendo las bases para que esto se dé. Quizá es la iniciativa privada entonces la que ahora tiene que dar el siguiente paso y hacer más compromisos. Sí. ¿Cómo ve la función de ellos dentro del éxito de la COP16? Bueno, yo creo que es muy importante identificar que la posición del gobierno, la posición proactiva y el haber ofrecido la sede, porque justamente consideramos que podemos hacer una aportación importante en este proceso, es completamente compatible con lo que sería una visión o lo que podría ser la visión del sector empresarial. Nuestra economía es una economía media o de mediano nivel de desarrollo. Compartimos muchos de los retos de las grandes empresas en países desarrollados y también tenemos una gran cantidad de pequeña y mediana industria que tiene que estar consciente, el gobierno está consciente que tienen una capacidad menor para ir directamente hacia una transformación tecnológica o el uso de ciertas tecnologías más limpias. Y por lo tanto estamos en esta función intermedia donde tenemos mucho que aportar, pero también tenemos mucho que recibir. El sector empresarial se va a dividir sin duda entre empresas que no solo están a niveles de estándares internacionales porque operan ya en varios países, el caso de las cementeras, etcétera, que tienen presencia a nivel internacional y que tienen que seguir esos estándares, que se pueden beneficiar incluso de algunas de las tecnologías que ellos mismos desarrollen o de la visión de cómo generar la misma intensidad o el mismo producto con menor intensidad de energía. Y tenemos todas las empresas pequeñas que se pueden beneficiar de transferencias de tecnología en condiciones preferenciales, que se pueden beneficiar de financiamiento internacional que va a estar disponible para la reconversión, porque justamente hay que reconocer que hay acciones de mitigación que son alcanzables a costos bajos y hay otras que requieren de apoyo internacional. Y la conferencia de Cancún tiene como objetivo atender la problemática mundial. Son más de las 2/3 partes de los países miembros de Naciones Unidas, Estados partes de la Convención, que están preocupados particularmente por las medidas de adaptación, no necesariamente de mitigación, porque son los que menos contribuyeron a crear el problema y irónicamente son los que son más víctimas. Yo creo que en términos empresariales la situación va a ser muy parecida. Son un gran número de empresas pequeñas la que va a requerir de apoyos, la que va a requerir de asistencia para poder hacer frente a los desafíos, frente a un grupo más reducido que es el que puede impulsar innovación tecnológica y sobre todo métodos de producción más acordes con las necesidades ambientales. Esperando una conferencia en noviembre mucho más exitosa y con mucho mejores resultados ahora en Cancún, ¿cuáles serían los 3 resultados en la mejor de las circunstancias que usted puede esperar? Bueno, yo creo que Cancún sin duda va a ser un espacio donde vamos a construir a partir de lo que logramos en Copenhague, en cada uno de los capítulos principales de la negociación. Se han logrado avances importantes en todo lo que tiene que ver con la lucha contra la deforestación, el uso sustentable de nuestros bosques, y creo que ese capítulo va a haber resultados concretos en Cancún. Hay movimientos ya de flujos financieros importantes para aprovechar
esta capacidad de recuperar por la vía forestal espacios atmosféricos, si pudiéramos llamarle. Creo que también es muy importante el avance que hemos tenido en la identificación de los requerimientos de financiamiento internacional y los mecanismos a través de los cuales esos flujos financieros se van a dar. Estamos seguramente cerca de la constitución de un nuevo fondo que se sumará a los fondos existentes, pero que se va a distinguir de los anteriores, primero por el volumen de recursos que va a manejar, que estamos hablando de cantidades muy superiores a las que se manejaban antes en materia de cambio climático. El compromiso después de Copenhague es de que para que los flujos de recursos oscilen alrededor de los 100,000 millones de dólares hacia el 2020. Y esto evidentemente requiere de las estructuras para canalizar los apoyos a través de créditos, a través de préstamos blandos, a través de financiamiento para bajar los costos de transferencias de tecnologías, formación de capacidad local, etc. Yo creo que ahí hay un capítulo importante porque además no es solo el capítulo financiero, sino es todo lo que facilita la resolución del tema financiero en términos de particularmente de tecnología y de formación de capacidad. Creo que también hay una conciencia cada vez mayor de una responsabilidad con respecto a los países, las economías más débiles, las islas, los pequeños estados insulares, como se les conoce en el ambiente de Naciones Unidas, o los países de menor desarrollo, que repito, son ante todo víctimas y no responsables del cambio climático. Y esto puede estar asociado también a una atención particular, no solo para hacer frente a sequías o desastres naturales que se puedan presentar y poner en peligro la vida de estas poblaciones, sino también para buscar mecanismos que alienten formas de producción novedosas, sustentables aún en pequeñas escalas, y que les puedan dar una perspectiva de desarrollo diferente. El tema del cambio climático, en nuestra opinión, dejó de ser un tema ambiental, es un tema que involucra un replanteamiento del modelo de desarrollo completo de un país, que involucra a diversos sectores y por eso el gobierno de México justamente está promoviendo a través de la articulación de distintas dependencias del gobierno federal y la articulación de acciones con distintos niveles de gobierno, una visión más amplia. Okay. Ya hablamos este entorno genera nuevas circunstancias, nuevos retos. Al parecer todavía no está totalmente asimilado por el sector privado el cambio climático como una oportunidad de hacer negocios, sino todavía algo que puede generar más costos o más riesgos. No es el caso, quizá, ya que se conocen más las oportunidades. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, las principales oportunidades para los emprendedores que apuesten por opciones más sustentables? ¿Qué le diría usted a los empresarios que están queriendo entrar a esto, pero que de alguna forma se limitan por miedo a que les genere muchísimos costos? ¿Dónde están las oportunidades para ellos? Yo creo que no es una opción. Yo creo que el sector privado tiene que entender que es inevitable, la reconversión y la adaptación, que es también, como usted dice, es una oportunidad. No todas las medidas son necesariamente costosas, muchas están al alcance de las empresas, otras podrán ser apoyadas con financiamiento extranjero, pero lo que no es posible es pensar en que esto se va a sostener. A una empresa que por alguna razón decida no actuar a tiempo, le va a afectar negativamente, y le va a afectar vía las exportaciones, si se trata de una empresa exportadora que van a tener limitaciones crecientes en los mercados de otros países, le va a afectar en términos de pérdida de competitividad, porque también por la calidad de la producción tecnológica se van a poder diferenciar los mercados, o le va a afectar por la vía de las restricciones, de las regulaciones